Va. Ok. Muy buenas noches, estimada magíster Inés Victoria Alcántara. Estimados compañeros, tengan ustedes buenas noches. El siguiente trabajo vamos a exponer el siguiente trabajo de informe académico en el curso de comunicación oral escrita. Para empezar con nuestro tema, vamos a dar a conocer el tema principal sobre el informe académico que vamos a presentar a continuación. Tiene como título Salud mental post pandemia en estudiantes universitarios. Vamos a mencionar la línea de investigación, es salud y bienestar, según la Universidad Norbert Wiener, y nuestro sublínea de investigación es salud mental. A continuación voy a mencionar los siguientes integrantes de equipo que han hecho satisfactoriamente este trabajo del informe académico. Tenemos a Carrión Tristán Maricielo, Guillén Chávez Sergio Raúl, la persona que está hablando, Rosas Cruzado Ariadna y Stafur Hoyos Sandra. Vamos a dar a continuación una pequeña introducción de lo que es salud mental. A continuación podemos observar, disculpe, ok. La salud mental es considerada principalmente fundamento principal del desarrollo de la persona en la sociedad. Según la OMS, considera que esta definición es un tema relacionado con muchas problemáticas que existen en nuestra actualidad. Podemos afirmar que la salud mental constituye mejor dicho, un bienestar emocional, socioafectivo, psicológico y desarrollo profesional. Es decir, este afecta a la forma de cómo pensamos, la forma de cómo actuamos y la forma de cómo nosotros nos interrelacionamos dentro de una sociedad propiamente dicha, ¿no? Mencionamos también que la salud mental es fundamental en las etapas del ser humano, es decir, el desarrollo neto del ser humano, ¿no? Desde que empieza desde la niñez, la adolescencia, la etapa de juventud, la etapa final, adultez y finalmente la vejez. Es por eso que dicen que la salud mental es básica e importante en todo ser vivo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera va a dar una pequeña una definición de lo que es salud mental en sí. Muchas gracias, Sergio. La salud mental permite a las personas hacer frente a momentos estresantes de su vida, desarrollar al máximo sus capacidades, poder aprender y trabajar bien y contribuir a la mejora de su comunidad. Este elemento fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales. Va. La salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales. Al igual que hay muchos trastornos que muchas personas podemos albergar durante años y no podemos darnos cuenta, tal como es la depresión, la ansiedad, el TOC y ¿cómo se llama esto? Y el pánico escénico. Los problemas del bienestar mental incluyen trastornos mentales y discapacidades psicosociales o riesgo de conducta autolesiva. Los factores psicológicos y biológicos personales, como las aptitudes emocionales, las adicciones con la genética, como podría ser una madre que ha ingerido cocaína en todo su embarazo y este bebé nace con esta adicción a ella, a la cocaína. Puede hacer que las personas sean más indefensas a los problemas del bienestar mental.
La exposición a ciertas circunstancias sociales, económicas, geopolíticas, ambientales adversas como la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación del ambiental, también aumenta el riesgo de problemas de salud mental, porque estas cosas son preocupaciones para dichas personas, para las personas que son más vulnerables a tener un trastorno de salud mental. Los peligros para el bienestar mental o emocional y los factores defensores se encuentran en la sociedad a diferentes escalas. La mayoría de las personas no desarrollan un problema de bienestar mental o emocional, aunque estén expuestas a un factor de riesgo, mientras que muchas personas que no están expuestas a factores de riesgos conocidos, desarrollan problemas mentales y emocionales. Le paso con mi compañera Sandra. Buenas noches, mi nombre es Ana Tafur. En esta ocasión les voy a hablar lo que son los factores de riesgo y protección, ¿no? Que son de salud mental, como estaba mencionando. Yeah. Hay dos, como ya lo estaba mencionando, el factor de riesgo, ¿no? Son los principales factores de riesgo que fueron falta de habilidades sociales y pertenencias a un grupo, baja autoestima o autoestima y estado civil irregular, ¿no? También son son, ¿cómo está? Ah, sí. Son los factores protectores más comunes, también son las expectativas, ¿no? La falta de interacción social, el consumo de drogas y de comportamiento sexual de riesgo, ¿no? Los factores protectores, son más frecuentes, ¿no? Más comunes fueron la esperanza en el futuro y la ausencia de comportamiento social y peligroso. Alcohol, drogas y sexo y comportamiento violento. Una pregunta común también lo que se puede hacer, ¿no? Es si los componentes protectores son los opuestos a los componentes peligrosos o si son componentes separados, ¿no? Que desempeñan un papel activo en la programación de un comportamiento positivo, ¿no? Ya, los factores de riesgo, ¿no? Salud mental, son muchos los factores que inician en el bienestar, la salud mental de los adolescentes. Son la violencia, la pobreza, la estimación, ¿no? La exclusión y la vida de entornos frágiles o de crisis humanitaria pueden aumentar el riesgo que producen problemas mentales, ¿no? Por lo tanto, en la parte de la población que se muestra aquí, ¿no? Los principales componentes, ¿dónde está? Los principales componentes de riesgo fueron los cambios de habilidades sociales y afiliación a grupos, como ya se estaba mencionando, ¿no? El bajo autoconcepto, la autoestima y el estado civil irregular, como también estaba mencionando, ¿no? Se relacionan con las asignaciones de los jóvenes. Esos datos nos muestran que la frecuencia del pensamiento suicida e intentos suicidios en la población estudiada existe la necesidad de medidas de intervención que pueden enfocarse en reducir el componente de riesgo en la conducta suicida. Componentes protectores o promover procedimientos exitosos y efectivos relacionados con el intento de suicidio. Por lo tanto, los componentes más importantes en cuanto al peligro de pensamiento suicida e intentos suicidios son la falta de esperanza en el futuro, como ya se estaba mencionando, ¿no? Eso sería todo con factores de riesgo y protección. Buenas noches, mi nombre es Maricela Nicole Carrión Tristán. Me tocó exponer el tema de divisores relacionados con la salud mental, donde tenemos tres, que es la demencia, la depresión y la epilepsia. En la demencia, si bien la demencia no tiene una cura, esto puede durar años. Se requieren análisis de laboratorio. La demencia es un síndrome que afecta al deterioro de la memoria. Esto impide que una persona pueda realizar actividades de vida diaria. La demencia empieza siendo problema durante el sueño, poder tener alucinaciones visuales y muchos factores relacionados a los problemas de concentración.
Se estima que el COVID-19 tuvo una influencia produciendo el 30% de pérdida de memoria, siendo este un problema resistente. En la depresión. La depresión es un factor muy relacionado a la salud mental. Eso tiene muchos trastornos de varios tipos. Se implica cuando hay un estado de ánimo muy bajo y bastantes sentimientos de tristeza. Esto de igual manera está asociado a las alteraciones de comportamientos. La depresión es totalmente diferente a lo que se experimenta habitualmente como parte de vida. El COVID-19 provocó un aumento del 25% tanto en pacientes que presentan COVID como los que no lo tienen. El hecho de no poder salir a casa por la prevención, a muchas personas les afecta esto, produciendo ansiedad y pánico de depresión. En la epilepsia, es un trastorno que está relacionado al cerebro. Esto puede producir convulsiones a gran escala. Se puede deber a muchas causas. Una de ellas es el trastorno genético o presentación de una lesión cerebral. La epilepsia no tiene cura, sin embargo, presenta algunos tratamientos que pueden ser utilizados con medicamentos en algunos posibles casos, cambios en la dieta o cirugía. Esto tiene un mayor alcance en los Estados Unidos. Es la enfermedad más común en los niños. Muy bien, a continuación vamos a hablar sobre las conclusiones. Mi nombre es Sergio Guillén y vamos a hablar sobre las consecuencias post pandemia dentro de lo que es la salud mental, ¿no? Si damos a conocer que la pandemia del COVID-19 ha afectado a la salud de las personas, pero también a sus objetivos en sí, ¿no? La dinámica familiar, el rol laboral, la estabilidad económica, en todo sentido, esto constituye una crisis global sin precedentes, que ha ejercido un gran impacto sobre la salud mental a través de múltiples mecanismos de forma simultánea. En nuestro siguiente, bueno, dentro de lo que es la parte global en nuestro informe académico, vamos a dar a conocer ciertos determinantes sociales, como el contexto económico y el contexto global de lo que es el informe académico da en sí. Los cambios abruptos que podemos observar en los hábitos diarios, el miedo al contagio, la posible desconexión con con la naturaleza y las modificaciones de los roles familiares ha perjudicado mucho en lo que es como consecuencia principal dentro de lo que es dentro de lo que es las consecuencias post pandemia en la salud mental. Como acaban de mencionar mis compañeras, esto ha producido ciertos niveles altos de estrés a lo largo de las semanas o incluso meses, y también como se ha podido observar en este periodo de 2 años que hemos tenido de encierro, donde se ha visto una gran gama, un gran espacio, donde se ha provocado la ansiedad, depresión y otros trastornos dentro de lo que es la salud mental. Cabe destacar también que además de que durante el confinamiento de domiciliario, la violencia en el hogar ha aumentado, ya que muchas personas en sí han debido primero, mejor dicho, las personas en sí no han tenido tanta afinidad con ellos mismos, entre familiares. Se ha observado también un gran déficit de lo que es las habilidades comunicativas e interacción social dentro de lo que podemos decir de entre los mismos familiares, dentro del mismo núcleo familiar. Podemos también decir que eh, mm, dentro de, por ejemplo, dicen, según estudios, que entre un 30 a un 60% estas personas han sufrido de problemas del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, y también en unos otros casos ha llegado a los extremos de lo que es la demencia, ¿no? La demencia o en algunos casos la esquizofrenia, se podría decir. Y como un segundo factor no tan grave, pero sí en algunos casos sí ha tenido una cierta estado clínico ya predestinado. Se ha visto estos que se ha ido desarrollando en sí, ¿no? A través de los traumas,
a través del impacto socioeconómico que les ha afectado a muchas personas. Podemos también mencionar que otros también tienen como consecuencia las predisposiciones mentales que hemos mencionado anteriormente, ya existentes que han reducido en cierto modo un impacto negativo en el organismo de cada individuo. Gracias al confinamiento ha generado sin duda principalmente el estrés, lo que hemos mencionado anteriormente, que debemos primero tener en cuenta que aquel que tiene una gran relación con mayor parte de las patologías existentes y sobre todo una relación mutua con el sistema inmunológico, ¿no? Se dice y está comprobado que la salud mental toda enfermedad tiene un lazo permanente con lo que es la salud mental. ¿No? Es muy importante el estado anímico para la mejoría de una patología existente, ¿no? Y como hemos mencionado, aquel tiene como objetivo principal la protección de toda enfermedad atacante. A continuación mencionaremos algunos divisores que permitirán darnos cuenta qué consecuencias ha traído la pospandemia en lo que es la pospandemia COVID-19. Dentro de lo que hemos mencionado, las consecuencias post pandemia, podemos observar el nerviosismo, la ansiedad, pensamientos intrusivos, las fobias, alteraciones psicopatológicas, la depresión, violencia intrafamiliar, demencia y en algunos casos alteraciones nerviosas y conductuales. A continuación, mis compañeras van a mencionar como para cerrar nuestro informe académico y la exposición, van a dar ciertas conclusiones de lo que hemos hablado anteriormente. Muchas gracias con mi persona. Le doy paso a mis compañeras. A ver, la primera conclusión. Como puede ver en la investigación destacada en este artículo, iniciar un proceso académico en una institución universitaria significa un compromiso. Reconoce las cualidades que te mantiene enfocado y enfrentando todas las adversidades, subirlos tanto interna como externamente. También requiere conocimiento, áreas de mejora como la capacidad de crear estrategias de afrontamiento que se centren en situaciones de problemas en casos de salud mental de los estudiantes. Es una tarea que no solo implica que el alumno tenga iniciativa, que bueno, es un factor necesario obviamente, pero no implica exactamente la iniciativa, sino también el brindar apoyo y compromisos para identificar estas áreas y se presenta el método de intervención apropiada para cada caso individual, que las universidades se unan a comprender los problemas y prestar atención a tiempo, promoviendo así a través de el núcleo de su entrenamiento y aprendizaje para el mayor bienestar de los civiles, porque los estudiantes universitarios, son los que estarán aplicando sus conocimientos en el futuro próximo, que sirvan a las personas de diferentes comunidades que viven en el país. Por lo tanto, es importante reforzar los comportamientos que protegen la salud mental, afrontamiento adaptativo, o bueno, enfoque de sus problemas, hábitos de ejercicios, dietas saludables, relaciones saludables, habilidades de autocontrol y resolución de problemas, como de alto riesgo como consumo de sustancias psicoactivas, ansiedad, depresión y suicidio. Como segunda conclusión, tenemos que en este trayecto se puede demostrar lo siguiente. Si bien es cierto, se sabe que tanto como la depresión, la demencia y la epilepsia son factores de un problema relacionado a la salud mental. Ninguno de ellos tiene una cura realmente. Algunos de los antes mencionados es originado por los trastornos, tales como el caso de la epilepsia. Se puede testificar lo siguiente. En algunas condiciones se estiman que son pasajeras, mientras que otras enfermedades se vuelven permanentes. Por lo tanto, afectan a las situaciones cotidianas del día a día. Muchas personas presentan problemas con enfermedades
antemencionadas, por eso no significa que necesariamente pueda convertirse en un problema y desarrollarse en una enfermedad mental. Se pueden reconocer las señales de personas que presentan. La mayoría de las personas que conllevan estos problemas es porque presentan unos problemas relacionados al trastorno del sueño. Para poder ayudar a este tipo de personas, hay que sentir como si fuéramos ellos y poder examinar los distintos escenarios donde ocurre este tipo de cosas para poder llegar a una conclusión. Como última conclusión que podemos llegar es que con la finalidad de la pandemia y el aislamiento social, ¿no? Esto ha involucrado e impactado de forma trascendental y significativa en la salud mental. Tanto así que después del brote con respuestas socioemocionales patológicas mantenidas a largo plazo, damos por conocer de trastornos mentales con alta discapacidad. Todo esto implicará un aumento de la psicología de la población en general, en especial aquellas adolescentes que aún no han desarrollado unas habilidades comunicativas e interacción social, para la cual resultar esto imprescindible el desarrollo de estrategias aplicando la preparación, la educación y el fortalecimiento de la salud mental para toda la población vulnerable. Eso sería con la última conclusión.